Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva presentación de Medicina y Algo Más Podcast. Y ahora, hoy tenemos de invitado el doctor Ricardo Escalante García. El doctor Ricardo Escalante es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes Mérida, Venezuela. Egresado como cirujano general de la Universidad Central de Venezuela. Cirujano coloproctólogo egresado de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Además de eso, es profesor de cirugía general de la Universidad Central de Venezuela, fue expresidente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Cirujanos de Colon y Recto. Y actualmente se encuentra es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Cirujanos de Colon y Recto. Bienvenido, Ricardo. Es un gusto tenerte acá. Bueno, muy agradecido por estar con esta distinguida audiencia y esperemos en los próximos minutos compartir un tema que es de interés general. Muchísimas gracias por la invitación. No, de nada a ti. Y bueno, el tema de hoy es un padecimiento que es muy frecuente, que son las hemorroides. Y como siempre, pues la pregunta inicial es, ¿qué son las hemorroides, Ricardo? La hemorroides es una patología que es importante definirla. Es lo siguiente: hemorroides es la dilatación de los paquetes venosos hemorroidales. La gente popularmente habla de hemorroides como una enfermedad. No, todos nosotros tenemos venas hemorroidales. Anatómicamente todos tenemos venas hemorroidales. El tema está cuando estas venas hemorroidales se dilatan, comienzan a dar síntomas, comienzan a dar problemas. Entonces la gente popularmente le llama hemorroides, pero venas hemorroidales tenemos todos. Ok, entonces serían como unas varices, ¿no? Sería lo... Popularmente, para hacerlo entender, sería como unas varices, aunque desde el punto de vista anatómico y fisiológico no son varices, pero es una dilatación venosa. Ok, ahora, ¿cuántos tipos hay? Las hemorroides están en el canal anal, no están afuera. Igualmente, vamos al concepto popular. La gente habla de hemorroides internas y hemorroides externas. Realmente, los paquetes venosos hemorroidales, cuando están dando síntomas y son internos, se puede hablar que es grado 1, grado 2. El paciente tiene síntomas, pero desde el punto de vista visual no se ven los paquetes hemorroidales. Ahora bien, cuando estas venas hemorroidales siguen dilatándose, siguen aumentando de tamaño, ya se van hacia el margen del ano y son las venas hemorroidales dilatadas o la enfermedad hemorroidal clasificada como 3 y 4. Entonces esas son las hemorroides que ve el familiar o que ve el paciente. Ya tienen un componente externo y entonces son las que están categorizadas como grado 3 o grado 4. Lo que quiere decir que yo puedo tener, un paciente tuyo puede tener paquetes hemorroidales, venas hemorroidales grado 1, grado 2 y grado 3, grado 4, o sea, una mezcla de ellas, pues. Perfectamente la combinación de ellos. Un paciente que tenga venas hemorroidales visibles, que son las externas o grado 3, grado 4, cuando uno le hace la anoscopia, otros paquetes hemorroidales pueden estar en grado 1 o grado 2 y se ven Ah, por el anoscopio. ahora, ¿cuál es su incidencia? La incidencia en la población es importante en la medida que progresa la edad. A partir de los 40 años es mayor la patología hemorroidal. En las edades tempranas, 20, 30 años, se presenta, pero con menos frecuencia y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Hay algunas estadísticas que dicen que es más frecuente en los hombres, pero realmente es más frecuente en las mujeres. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener este padecimiento? El factor de riesgos, estos dos que yo mencionaba, a la medida que avanza la edad, es más frecuente, es más común en las mujeres que en los hombres, y hay una relación directa con el embarazo. En la medida en que una mujer haya tenido más embarazos, que la presión abdominal por la gestación ha aumentado, entonces a más embarazo, más posibilidades que se presente este tipo de patología. Otro factor importante es la obesidad,
El sobrepeso también hay un factor de aumento de la presión intraabdominal que genera un aumento de la presión venosa hacia el piso de la pelvis, hacia el piso de donde está el ano. El otro punto también a considerar importante es la ingesta, la dieta que el paciente tenga. A menor cantidad de fibra es más probable que exista patología hemorroidal. Y obviamente la ingesta de líquido. Aquellas personas que no ingieren suficiente líquido, al igual que aquellas que no tienen suficiente ejercicio, pueden presentar patología hemorroidal. Hay algunos mitos, por ejemplo, con respecto a que si se usa ropa apretada o ropa de algodón o ropa de tela sintética, puede condicionar la existencia o no de hemorroides. Esto es un mito. La ropa apretada no tiene ninguna relación directamente con la presencia de enfermedad hemorroidal. También se habla de que las relaciones anales pudieran condicionar algún tipo de patología hemorroidal. Esto también es un mito. Las relaciones anales no tienen nada que ver con la enfermedad hemorroidal. Eh, Desde el punto de vista también nutricional, es importante señalar que cuando un paciente tiene este tipo de patología en nuestro medio, vamos a decir, de Venezuela y algunos países sudamericanos, uno restringe la comida con muchas especies o la comida picante. Si uno habla con los mexicanos y los coreanos y los indios dicen que no hay ninguna relación entre la comida especiada y la presencia de enfermedad hemorroidal. Ahora, 3 puntos más ahí. Otro mito, el estar sentado mucho tiempo, que dicen, si están los oficios de estar sentado mucho tiempo. ¿Constituye algún factor de riesgo? Sí, es importante cuando uno conversa con el paciente averiguar sobre su actividad laboral, no solo el estar sentado mucho tiempo, sino también el estar de pie mucho tiempo. El caso de los barberos, las peluqueras, los vigilantes que están mucho tiempo de pie o aquellos oficios que están mucho tiempo sentados, sí son factores condicionantes para la aparición de síntomas como enfermedad hemorroidal. Y en el caso del estreñimiento, la persona con hábitos intestinales, pero que tiene estreñimiento. Sí, el estreñimiento sí es un factor condicionante. El estreñimiento es una presión, un esfuerzo que se está haciendo para evacuar y eso genera, como dije anteriormente, un aumento de la presión abdominal y por lo tanto un aumento sobre las venas que están hacia el ano. Entonces, un pujo continuo, un pujo permanente todos los días durante tantos años, esto condiciona la aparición de enfermedad hemorroidal. Por eso es que se insiste mucho en el cambio de hábitos nutricionales, es decir, tomar bastante líquido y comer alimentos que tengan adecuada fibra. Las personas que levantan mucho peso, por ejemplo. Es lo mismo, aumento de la presión intraabdominal. El aumento de la presión intraabdominal, bien sea de una manera crónica y sostenida, genera aumento sobre las venas de la región anal o del piso pélvico. Ok, y si tengo varices en los miembros inferiores, eso implica que yo voy a tener también enfermedad hemorroidal. No hay relación entre la patología varicosa o la patología venosa de miembros inferiores y la patología hemorroidal. Los factores condicionantes o los factores que generan una u otra son diferentes desde el punto de vista fisiológico. Y hay algo que tiene algo que ver la genética. Si mi papá, mi mamá, mis abuelos, pues han sufrido de eso me hace estar a mí en mayor riesgo. Se habla de factores condicionantes, pero no factores genéticos. Factores condicionantes, si uno crece en un hogar donde nunca se ingiere fibra, donde no se come afrecho, vegetales verdes con adecuada fibra, pues el muchacho, la persona crece con ese hábito alimentario. Entonces, esto es algo que condiciona, pero desde el punto de vista genético no hay relación para tener patología hemorroidal. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes por los cuales una persona puede suponer o saber que tiene enfermedad hemorroidal?
El síntoma más frecuente, que es un síntoma también mal interpretado por la población, el síntoma más frecuente es el sangrado. Eso no quiere decir que toda persona que sangre tenga hemorroides, puede tener otra cantidad de patologías. Otro síntoma, como ya habíamos mencionado brevemente antes, es la presencia de algunas masas. Es cuando las venas hemorroidales están saliendo. Ahora, cuando estas venas hemorroidales hacen crisis, esta patología hemorroidal hace crisis, entonces vienen los síntomas agudos, que es dolor intenso o una presencia de una masa, que es lo que se puede llamar trombosis, una presencia de una masa de manera violenta, y entonces da estos síntomas. Entonces, para resumir, los síntomas más importantes de la patología hemorroidal son sangrado, dolor y presencia de masa. Y a veces, en algunos casos, una sensación de peso permanente hacia la región anal. Ok, ahora esos síntomas, hay factores que pueden desencadenarlo o pueden hacer que se agraven. Por ejemplo, lo que se menciona, el alcohol, el picante, el café, el chocolate, por supuesto, la dieta que ya tú mencionaste. ¿Es cierto que hay relación entre estos factores y el agravamiento o el desencadenamiento de los síntomas? Sí, hay una relación directa. Por ejemplo, un paciente que tenga de manera crónica síntomas hemorroidales, entonces en algunos momentos puede hacer lo que se llama una crisis hemorroidal, que es una situación aguda de emergencia. ¿Por qué ocurre esto? Fundamentalmente, una comida muy especiada, un cambio en el hábito nutricional, un viaje prolongado, por ejemplo, un viaje en avión de 8 o 10 horas en una posición sentada, la ingesta de alcohol abundante en algún momento, en un paciente que ya tiene una enfermedad de base, se puede generar una crisis aguda. Ok, entonces digamos, a manera de resumen o conclusión de esta primera parte, el mecanismo por el cual se producen las hemorroides básicamente es un aumento de la presión, ya sea porque tiene estreñimiento y puja, levanta peso, está mucho tiempo parado, sentado, y durante el embarazo, bueno, la carga, por supuesto, de ese útero con ese bebé dentro, además de otros factores hormonales, etcétera, pero básicamente ese es el mecanismo, presión. Exactamente. Ok, ahora, el médico va donde el doctor Ricardo Escalante? Tengo dolor, me noto unas bolsitas que tengo en el ano. ¿Cómo hace el diagnóstico el coloproctólogo? Bueno, fundamentalmente uno sigue las pautas que maneja uno en la evaluación de un paciente, que son el interrogatorio, averiguar datos sobre la historia clínica. Uno pregunta, fundamentalmente es la primera pregunta que uno hace, ¿cuál es su ritmo evacuatorio? ¿Cómo evacúa? ¿Tiene que pujar? ¿Cuáles son las características de las heces? ¿Son heces bien formadas? ¿Son heces blandas? ¿Son heces duras? ¿Son heces secas? Entonces uno comienza a hacer este interrogatorio, le pregunta cómo es la cantidad de fibra, cómo es su actividad física, porque la actividad física está relacionada directamente con esta patología, con esta enfermedad, y después los cambios de hábito intestinal, si ha sido estreñido de manera crónica durante muchos años o de repente el paciente ha tenido un cambio del hábito intestinal y se ha puesto estreñido de manera brusca, de manera aguda. Eso ya a uno lo obliga a pensar en otros diagnósticos diferentes a la enfermedad hemorroidal, como es el sangrado, si el sangrado es permanente, si el sangrado es solamente cuando evacúa. Entonces son muchos factores que uno comienza a interrogar. Después viene el examen físico, que es un examen que debe ser hecho con suma delicadeza en el paciente desde el punto de vista de inspección, de observación, y entonces uno ve qué está ocurriendo allí. Separa las nalgas para observar si tiene otro tipo de patología, una fisura anal, un absceso, una fístula perianal, una úlcera. O sea, hay muchas patologías en esa pequeña región que el paciente pudiera confundirlo o pudiera catalogarlo o etiquetarlo como hemorroides, porque ese es el primer diagnóstico que se hace a nivel popular. Después uno comienza a evaluar el paciente
igualmente de una forma muy delicada, y se hacen dos procedimientos endoscópicos en el consultorio, que son anoscopia, se ve el ano, o rectoscopia, que se llega a ver el recto aproximadamente en una extensión de 20 centímetros. ¿Y exámenes de laboratorio se hace alguno? Exámenes de laboratorio para tener el diagnóstico definitivo, no. Cuando uno ha terminado de hacer el examen físico, ya uno está en condiciones de decir si el paciente tiene o no tiene enfermedad hemorroidal. Sencillamente, cuando uno comienza a pedir otros estudios, como es, por ejemplo, una colonoscopia, un examen de sangre oculta en ese, ya es porque uno tiene la sospecha de otros diagnósticos diferentes a la enfermedad hemorroidal. Ya es que uno va a ampliar la posibilidad de explorar otro diagnóstico. Ya que tú mencionaste que vamos a ver un poquitico más lo de la anoscopia y la rectoscopia, ¿qué hay del tacto rectal, el tan temido por muchas personas del tacto rectal? El tacto rectal forma parte del examen físico. Cuando uno inspecciona antes de hacer la anoscopia, uno hace un tacto rectal y forma parte del examen físico. El tacto rectal es parte del examen físico del cirujano coloproctólogo. Nosotros de manera jocosa decimos que en coloproctología el que no mete el dedo mete la pata. Entonces, el tacto rectal, uno no solamente evalúa si existe una masa o un pólipo, uno tiene que aprovechar de evaluar la próstata del paciente masculino, y el tacto rectal, el paciente va aprensivo al consultorio por este examen. No, uno tiene que establecer un puente, una relación médico-paciente armónica antes de hacer este tipo de examen, de tal forma de generar confianza. Y obviamente cuando uno comienza a hacer las exploraciones, tiene que ser delicado, tiene que utilizar bastante lubricante y no agredir al paciente. Y sobre todo, tener paciencia. En coloproctología, específicamente en el área anal, uno tiene que manejar tres factores, que son experiencia, ciencia y paciencia. Ok, ahora fíjate, como nosotros hemos hablado, hemos mencionado la colonoscopia en otros podcasts anteriores. A ver, la anoscopia y la rectoscopia es un procedimiento que se hace habitualmente en el consultorio. No requiere sedación, el paciente se le hace el estudio, se va para su casa ese mismo día. ¿Es así? Es correcto, la anoscopia la hace uno inmediatamente después del tacto rectal. Para la rectoscopia sí requiere una pequeña preparación que lo hace en la siguiente consulta. El paciente debe limpiarse el recto solamente con la colocación de dos enemas y uno evalúa el recto. Ahora bien, la colonoscopia ya es un procedimiento endoscópico que se requiere preparar el colon, ir con el colon limpio, de tal forma que cuando se introduzca el colonoscopio se puede estudiar todo el colon completo, colon izquierdo, colon transverso, colon derecho. Y quiero aprovechar de hacer la cuña. Todo paciente, masculino o femenino, que tenga por encima de 45 años, debe hacerse una colonoscopia como un mecanismo de despistaje para patología de colon, bien sea cáncer o enfermedad inflamatoria. Así como la mujer se hace su citología ginecológica todos los años, nosotros después de los 40 años nos hacemos la evaluación por urología, la evaluación de la próstata. La colonoscopia es un estudio de base a todo paciente que tenga más de 45 años. Ahora bien, en cuanto al tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo solamente te quedas tú con tratamiento médico o si todo paciente se hace acreedor a tratamiento quirúrgico? Sí, aquí desde el punto de vista de protocolo de terapéutico, se establece una frontera. Hemorroides grado 1 y grado 2 no son de tratamiento quirúrgico. Hemorroides grado 3 y grado 4 son de tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿qué se hace en grado 1 y grado 2? Hay un abanico de alternativas que se pueden hacer en el consultorio sin necesidad de tener que llevar al paciente a quirófano. Entonces, resumiendo, grado 3 y grado 4 es cirugía. Grado 1 y grado 2 hay muchas alternativas para manejar este paciente de manera ambulatoria en el consultorio.
¿Y en qué consistiría este tratamiento médico en grado 1 grado 2? Cuando el paciente tiene enfermedad hemorroidal grado 1, unas hemorroides pequeñas, unas venas hemorroidales pequeñas que se dilatan, que no se prolapsan hacia la luz del canal anal, lo primero es cambio de hábito de vida. Uno le indica al paciente, como habíamos dicho, ablandadores fecales, cambio de alimentación, aumentar la ingesta de líquido, aumentar la ingesta de fibra. Eso es lo que uno maneja. Ya en grado 2 existen varias alternativas. Por ejemplo, la ligadura con bandas elásticas consiste con una pistola especial, colocar una liga alrededor de la hemorroide y estrangular esa hemorroide. Esta vena hemorroidal se cae y evita que siga aumentando, que siga progresando. Otra alternativa para manejar este tipo de patología es la coagulación con rayos infrarrojos, que es una buena alternativa, que es llamada la fotocoagulación. Y antiguamente se utilizaba la escleroterapia, es una terapéutica que se utilizaba mucho en Inglaterra, pero ya progresivamente ha ido cayendo en desuso. Se utilizaba aceite de almendra y se inyectaba la hemorroide, la vena hemorroidal grado 2, para evitar que siguiera progresando, y con esta inyección de aceite de almendra se esclerosaba esa zona. La escleroterapia a través de los años ha caído en desuso. Ahora, para aclarar entonces, tratamiento médico 1, 2 y si hay tratamiento quirúrgico, es un tratamiento quirúrgico, un procedimiento ambulatorio. O sea, lo haces tú, lo hace el coloproctólogo en el consultorio, el paciente se va para su casa, tanto la ligadura como la fotocoagulación infrarroja. ¿Es así? Es correcto. Ok, ahora, grado 3, grado 4. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos que se pueden hacer? Grado 3 y grado 4, la técnica clásica es la resección de los paquetes venosos hemorroidales que están afuera, que están dilatados, que están prolapsados. Antiguamente, esta cirugía, el paciente requería 1 o 2 días de hospitalización. En los últimos años, la hemorroidectomía, que así se llama la resección de los paquetes, es de manera ambulatoria. Esto desde el punto de vista de resección. Recientemente, hace 12, 14 años, hay una técnica que es la técnica de Antonio Longo o la técnica de PPH. Esa técnica no es de resección, es una técnica donde se regresa la mucosa que está prolapsada y se resecan los paquetes venosos, y es una técnica que se hace en quirófano, es una técnica que se puede hacer de forma ambulatoria, pero no se resecan las venas externas. Esto fundamentalmente, la técnica del hongo, es para hemorroides grado 3, que no están totalmente afuera, como es el caso de las venas hemorroidales o de la patología hemorroidal grado 4. Ok, y ese procedimiento que se hace en pabellón, en la sala de operación de quirúrgica, amerita qué tipo de anestesia necesita y cuánto tiempo de hospitalización, o si es también ambulatorio. Sí, sí, es una cirugía ambulatoria. Actualmente se hace ambulatoria. Y la anestesia puede ser o anestesia general o anestesia conductiva, es decir, anestesia de la cintura para abajo. Eso depende de las condiciones del paciente, la decisión del anestesiólogo, algunos factores de morbilidad. Si el paciente tiene alguna limitación de tipo respiratoria, pues se prefiere la anestesia conductiva. Pero sí es un procedimiento que se hace a nivel de quirófano. ¿Qué hay del uso del láser? El láser forma parte de las herramientas de resección. Así como uno reseca con bisturí estas hemorroides, estas venas hemorroidales que están prolapsadas, se puede hacer con láser. También se puede hacer con resección diatérmica. Es una alternativa, pero también es resección. Otro mito, pensar de que operar con láser duele menos. No, simplemente el umbral del dolor depende de cada paciente. Hay pacientes que uno opera por la forma convencional y no tienen dolor y no tienen quejas desde el punto de vista de síntomas en el postoperatorio. Ahora, en el caso de que la persona tiene una crisis,
¿ok? Porque hubo una trombosis de la vena hemorroidal. ¿Qué debe hacer, qué puede hacer mientras tanto en su casa para aliviar el dolor y qué debe hacer después? Bueno, aquí ya se está entrando ya en un terreno escabroso y eso es lo que ha traído siempre controversia. Hay dos conductas, hay dos escuelas. Por ejemplo, cuando hay una trombosis hemorroidal, esa vena que está hemorroidal es totalmente prolapsada, oscura, es decir, cianóticas, con una gran masa, hay dos conductas. Uno dice que el paciente debe ser operado de inmediato, que la técnica de resección es fácil de realizar porque están edematizados los tejidos y permite una fácil disección. Esa es una escuela. La otra escuela dice que no. La otra conducta dice que el paciente debe estar en reposo durante 3, 4 días para que este edema, esta gran inflamación pueda disminuir. Se indica tratamiento médico, baños de agua tibia, baños de asiento con agua tibia, y entonces dicen que a 48, 3, 4 días después, el paciente puede ser llevado a quirófano de manera más confiable para estar bien ubicado en la anatomía. Pero aquí eso es una controversia que en todos los congresos y en todas las reuniones de coloproctología se plantea. Unos están de acuerdo con la primera conducta, otros con la segunda conducta. Ahora, el uso de cremas y ungüentos y supositorios en el caso de las crisis. Sí, eso forma parte del tratamiento médico, forma parte del tratamiento. Cremas, vasotónicas, supositorios que tienen un componente de esteroide y analgésico al mismo tiempo, componente desinflamatorio, eso forma parte del tratamiento médico cuando hay una crisis hemorroidal. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, si el paciente va donde tu consultorio, algún coloproctólogo con una crisis, antes uno oía pues el hecho de que se hacía lo que se llama una trombectomía, o sea, se abría la hemorroide, se saca el trombo y después se intervenía en un segundo tiempo. ¿Eso es cierto? Allí hay que diferenciar qué es trombosis hemorroidal y qué es hematoma perianal. La trombosis hemorroidal es un paciente que tiene hemorroides, hace una crisis aguda y ese paquete venoso se congestiona, se hematiza, se inflama y está full de coágulos, está lleno de coágulos aparte del edema que hay alrededor de la zona. Eso es una trombosis hemorroidal. Ahora, hay pacientes que llegan al consultorio con una pelotica o una pelota a nivel del margen anal, uno los evalúa y eso no es una trombosis, eso es un hematoma perianal. Es como cuando uno se da un golpe en un brazo que uno hace un hematoma. Entonces, el hematoma perianal ocurre, esa pelotica se presenta porque el paciente ha montado a caballo, ha hecho un esfuerzo para evacuar, ha viajado en jeep, ha cargado un peso importante, entonces hace un hematoma perianal. Uno drena ese hematoma perianal. Y entonces, en muchos casos, en la mayoría de las situaciones, el hematoma perianal que tiene ese paciente, cuando uno lo evalúa posteriormente, ese paciente no tiene hemorroides. Entonces simplemente es un hematoma perianal, eso es lo que uno drena en el consultorio. Lo que uno sí no se debe poner a hacer en un consultorio es a sacar coágulos o a drenar una trombosis hemorroidal. Un hematoma perianal es una pelotica simple con un grano de un guisante aproximadamente. Entonces hay que diferenciar y por eso es que es importante ir al cirujano coloproctólogo qué es un hematoma perianal y qué es una trombosis hemorroidal. Son dos tratamientos diferentes y son dos situaciones clínicas totalmente diferentes. Eh, en qué personas no debe hacerse, no está indicada la cirugía, aún teniendo problemas de hemorroides? O la cirugía de inmediato y hay que tomar alguna medida para luego prepararlo para la cirugía. Eh, los pacientes donde uno debe evitar a toda costa una cirugía por patología hemorroidal son en la crisis aguda en la mujer embarazada. Uno no debe llevar a una mujer embarazada, que por lo general estas crisis se presentan aproximadamente después de la semana 30 del embarazo. Allí uno tiene que agotar todos los recursos de tratamiento médico. ¿Por qué? Porque al desaparecer el factor condicionante, que es el embarazo,
los 4, 5 o 6 kilos de peso que tiene el abdomen, automáticamente comienza a mejorar. Y si la paciente 45 días después de haber parido continúa con sintomatología, uno tiene que comenzar a considerar una cirugía, pero no operar mujer embarazada en el tercer trimestre del embarazo. Otros pacientes que uno debe también evitar la cirugía son aquellos pacientes con hipertensión portal, pacientes que tengan trastornos venosos desde el punto de vista de retorno, que tenga una rémora, ese paciente no se debe operar. Igualmente, uno debe condicionar y evaluar muy bien aquellos pacientes que estén recibiendo anticoagulantes. Uno no puede llevar un paciente a quirófano que esté bajo coagulante, así sea una trombosis. Entonces son factores que uno tiene que ir condicionando para tomar una decisión, bien sea en ese momento o posponerla desde el punto de vista electivo. Si el paciente es VIH positivo o si hay una infección a nivel del ano. Cuando hay una infección, bien sea de tipo bacteriana o bien sea una enfermedad por contaminación de enfermedad de transmisión sexual, uno tiene que primero tratar la patología que tiene, la infección que tiene en ese momento y posteriormente, una vez resuelto el problema, evaluar si está justificado operar a este paciente. Igualmente, los pacientes con HIV tiene una consideración especial. El paciente tiene HIV y no tiene ninguna patología local en la zona y tiene síntomas, uno pudiera condicionar, pudiera pensar en la cirugía, pero tiene igualmente que agotar todos los recursos de tipo médico. Si está asociada a una fisura anal a este tipo, a esta patología. Sí, hay pacientes que cuando vienen a consulta, por eso es la importancia del examen físico, pueden tener patología hemorroidal y pueden tener una fisura anal. Entonces, son pacientes que el sangrado y el dolor están ahí solapados uno con otro. Entonces, cuando uno va a quirófano, uno tiene que hacer el tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal y el tratamiento de la fisura anal al mismo tiempo. ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía y las complicaciones que se pueden presentar y cuál es el tiempo de recuperación? El principal riesgo de la cirugía, el riesgo inmediato, es el sangrado. Es el sangrado. Si no se ha hecho una hemostasia, es decir, si no se han coagulado y se han anudado vasos de forma adecuada, el paciente en las 48 horas siguientes puede presentar una hemorragia. Este es el principal sangrado. Sin embargo, es muy poco frecuente. Otra complicación, ya eso es a largo plazo, si el cirujano no conoce la técnica de manera adecuada y no está orientado anatómicamente en la zona, se pueden presentar alteraciones como es la estenosis, es decir, que cuando comience a cicatrizar, el ano se cierre mucho y entonces esta es una complicación. Va a quedar el calibre disminuido y va a tener problemas para evacuar. Otra complicación, si el cirujano no está bien ubicado en la zona, es que pueda lesionar el mecanismo esfinteriano. Entonces el paciente puede tener trastornos de continencia más adelante. Y la segunda parte de la segunda pregunta. Era con respecto a, sí, el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación, uno tiene que advertirle al paciente que durante las primeras 48 horas puede haber un dolor importante. Sin embargo, uno utiliza analgésicos por vía oral de alta potencia. Pero ya aproximadamente a los 7 días ya el paciente puede tener sus actividades normales, puede salir de la casa, puede reincorporarse ya a partir del día número 10 a sus actividades laborales de manera progresiva. Entonces, es el tiempo de recuperación. Existía mito de que la operación de hemorroides era una cirugía incapacitante, que tenía que estar durante mucho tiempo en dieta líquida, que no podía caminar. Eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Uno, por los cambios de la técnica quirúrgica y dos, por el advenimiento de analgésicos cada vez más efectivos y más potentes. Ok, y una vez sometido al tratamiento quirúrgico, Ricardo,
Eso quiere decir que ahí yo no voy a tener la posibilidad de tener nuevamente este padecimiento, o siempre voy a estar en riesgo de padecerlo nuevamente. Las venas, los paquetes venosos hemorroidales fundamentalmente en la región anal son tres. Supongamos que le está dando síntomas al paciente unas venas hemorroidales del lado derecho. Uno va a operar las venas que están dilatadas, uno va a operar las venas que están prolapsadas, y entonces uno hace el tratamiento del lado derecho. Ahora bien, si el paciente se opera y no hace cambio de estilo de vida, entonces el paquete venoso del lado izquierdo, que posiblemente estaba pequeño, grado 1, y comienza a aumentar de tamaño, entonces ese paquete del lado izquierdo, 4, 6, 8 años después, va a comenzar a dar síntomas. Entonces, que el paciente uno tiene que insistirle de que después de ser operado, tiene que cambiar su estilo de vida, corregir los factores que condicionaron la enfermedad, por ejemplo, del lado derecho. O sea, medidas de prevención. Medidas de prevención, exactamente. Ahora bien, ya para finalizar, ¿cuál es el especialista al cual debe consultar una persona que tiene esta patología, esta enfermedad o este padecimiento? La especialidad fundamental para el manejo de cualquier patología de colon, recto y ano, como su mismo nombre lo dice, es el coloproctólogo. Sin embargo, el cirujano general en su formación está en condiciones de operar este tipo de patología. ¿Cuál es la diferencia entre el cirujano general y el cirujano coloproctólogo? Simplemente la diferencia consiste en que el cirujano coloproctólogo se dedica a esta área y todos los días de manera rutinaria practica este tipo de cirugía, ve este tipo de paciente y por supuesto su experiencia es mayor que la que tiene el cirujano general. Es, por ejemplo, como decir, cualquiera de nosotros está en capacidad de conducir un vehículo, pero obviamente si vamos nosotros a manejar un vehículo de Fórmula 1, lo hace mejor un corredor de carreras especializado en Fórmula 1. Perfecto, yo creo que quedó más que claro eso. Bueno, no me queda más que agradecerte, Ricardo, tu presencia aquí en el Medicina Algo Más podcast, y por supuesto que has invitado para una nueva entrega de este podcast. Cómo no, muy agradecido por la oportunidad de compartir estos conocimientos o estos datos y sobre todo para borrar o eliminar algunos mitos que a nivel de la población general existen con respecto a algunas enfermedades. Estos podcasts cumplen esta labor, aparte de científica, formativa a nivel de nuestra población y dar a conocer una especialidad tan poco conocida en muchos países de Latinoamérica como es la cirugía de coloproctología. Muchas gracias y que tengan un feliz día.